Les voy a contar una historia bien rápida para entrar en contexto de lo que vamos a hablar. Yo cuando estaba creciendo, como a la edad de 13, 14 años, a mis papás y a los amigos de mis papás, no sé si les entró alguna crisis de edad, pero decidieron de que ahora ellos iban a escalar montañas. Bueno, no escalar montañas, hay una montaña en Tegucigalpa, en Honduras, que se llama La Tigra, y ellos dijeron, ahora nosotros vamos a escalar La Tigra, ¿verdad? Nunca lo habían hecho, ni salían a caminar al vecindario, pero ellos dijeron, por alguna razón, vamos a salir a caminar La Tigra, y para los que no conocen, La Tigra es una montaña grande, protegida, y hay senderos en La Tigra, y suena bien bonito, ¿verdad? Estar conectado con la naturaleza. Dicen de que hay unas cascadas que caen, los arbolitos, todo, ¿verdad? Entonces suena bien bonito. Entonces ellos armaron su equipo, mi papá y sus amigos, que para serles sinceros, eran todos los pastores de la iglesia, ¿verdad? No digan, de aquí no sale la historia, ¿ok? Porque vamos a decir algunos detalles chistosos. Pero decidieron salir y de que ellos iban a empezar a andar en senderos, ¿verdad? Con La Tigra, y compraron un palo, ¿verdad? Yo creía que, ¿será que son magos, verdad? No sé por qué. Compraron sus tenis y nos llevaron a todos, nos despertaron y fuimos a La Tigra, y había un sendero que se llama La Cascada. Y suena bonito, ¿no? Porque la cascada suena de que cuando tú llegas al final del sendero hay una cascada. Y tú te puedes sentar ahí, tú llevas tus sanguchitos que habías empacado y tú puedes comer en la cascada, refrescarte y después regresar a tu casa, y el día va a ser un día bien conectado con la naturaleza. Entonces suena bien bonito. El único problema de ese sendero de la cascada es de que para llegar a la cascada tú tienes que caminar como 15 kilómetros de gradas hacia abajo para poder llegar a las cascadas. Son como, dependiendo de cuán rápido tú seas, pero son como 2 horas de ir caminando en gradas para llegar a las cascadas. Entonces, al principio suena bien porque vas de bajada, ¿no? Aunque es un poco resbaloso, pero vas de bajada, vas con la energía, vas con la adrenalina de que ahora tú eres alguien de que anda en montaña y ese tipo de cosas. Entonces, cuando llegas a la cascada, después de 2 horas, llegas cansado, pero llegaste y te comes tu sanguchito y pasas un buen tiempo. Pero después, si bajas 2 horas, ¿qué es lo que tienes que hacer después? Tienes que subir 2 horas en escaleras. No en escaleras, en un sendero para arriba, lleno de lodo. Y ahí es donde ellos, yo creo de que estaban recitando el Salmo 23. Jehová es mi pastor, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré. Porque qué difícil, ¿no? De nuevo, no sean chismosos, pero hay algunos pastores de que la gravedad es más amigable con ellos que con otros. Y me acuerdo de que nosotros llegamos, yo y mis amigos, estábamos un poco más jóvenes, llegamos al final, y nuestros papás no llegaban. Y nosotros esperábamos. Y decimos, ¿será que se perdieron? Y mandamos un grupo de rescate. Ya parecía rescate, ¿verdad? Ya mandamos un grupo de rescate para ver si venían. Y no llegaban nuestros papás. ¿Y qué es lo que pasaba? Llegaron a un punto, después de escalar 30, 45 o 1 hora para arriba, de que solo podían dar un paso y tenían que parar, porque estaban cansados, ya no aguantaban. Ya miraban que Jesucristo los estaba recibiendo con los brazos, y ya sé que iba a quedar sin pastores la iglesia, porque todos andaban en la cascada, ¿no? Y cuando por fin, después de mucho tiempo, si se tardaron como 2 horas en llegar, se tardaron como 5 en regresar hasta el final. Ya iban arrastrándose. Algunos dijeron, yo jamás vuelvo a tocar grama en mi vida, yo solo pavimento. Y cuando por fin llegaron, yo me acuerdo la cara de ellos cuando llegaron ya a la base, cuando ya uno podía llegar y regresar ya a su carro, la cara de alivio cuando ellos miraron de que ya había terminado esto. ¡Ay, descanso! Por fin, descanso, ¿verdad? No sé si ustedes alguna vez han estado en una posición así, si les gusta ese tipo de caminatas, pero cuando uno está extremadamente cansado, cuando por fin encuentra descanso, es otro nivel de paz que uno siente. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Estamos hablando del Salmo 23. Entonces, ¿por qué no nos conectamos con el Señor? Hacemos una oración rápida para entrar en lo que Dios quiere que nosotros aprendamos el día de hoy.
Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu iglesia, Señor. Te pedimos de que hoy la palabra que tú tienes para nosotros, Señor, llegue a nuestro corazón, nos hable, nos cambie, Señor, y tenga un impacto en nuestra vida después de salir de aquí, Señor. Gracias porque tu palabra es viva, es eficaz. Úsame, Señor, para poder explicarla, Señor. Y te pido de que tú alejes cualquier distracción que hay aquí, que evite que nosotros nos conectemos contigo el día de hoy. En tu nombre oramos. Amén. Amén. Estoy hablando de esa historia de llegar al descanso porque vamos a hablar en un tema hoy acerca del Salmo 23 que habla de eso, de encontrar descanso. El tema se llama Encontrando descanso cuando todo está agitado. Y si tú no sabes por qué estamos hablando de esto, todo este mes de junio y probablemente el mes de julio vamos a estar desmenuzando lo que es el Salmo 23, el Salmo conocidísimo que todo el mundo ya conoce, el Salmo 23, pero lo estamos desmenuzando verso por verso y los últimos 2 fines de semana estuvimos hablando del primer verso, Salmo 23 capítulo 1, que dice Jehová es mi pastor. Estuvimos hablando de que Jehová es nuestro pastor y después estuvimos hablando de que Jehová es nuestro proveedor. Y hoy vamos a hablar del verso número 2 y ese es el verso número 2, así lo tenemos en la pantalla, dice: en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. ¿Quiénes ya han escuchado ese verso? Rápidamente, solo levanten la mano. Es un verso muy conocido, ¿no? Y es un verso que uno habla cuando uno dice yo estoy cansado, que uno le viene a la mente cuando dice yo necesito un poco de descanso. Este verso dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo, Él me va a pastorear. Y ese es un salmo de David. Y un salmo que si tú lo lees, obviamente, suena como bien pacífico, ¿no? Suena un salmo bien acogedor, suena un salmo bien rico para sentirlo, para decir Jehová es mi pastor, nada me va a faltar, lugares dedicados pastos, parece de que las flores empiezan a salir cuando uno está diciendo este salmo porque es bien pacífico. Pero fíjate que el contexto de este salmo no es un contexto de que todo estaba bien en ese tiempo. Dicen algunas personas que estudian la Biblia de que probablemente David escribió este salmo durante el periodo de la rebelión de Absalón. Si ustedes conocen un poco de historia, el periodo de rebelión de Absalón fue cuando el propio hijo de David, cuando David era rey, el propio hijo de David empezó una rebelión contra su propio padre. Empezó a convencer a personas de que lo siguieran a él en vez de seguir al rey David. Y llegó tanto ese tipo de rebelión de que David en ese tiempo tuvo que salir de Jerusalén porque Absalón iba a hacer su entrada como el nuevo rey y a David lo estaban sacando. Entonces, en ese contexto, cuando David escribe el Salmo 23, su vida está en una situación extremadamente turbulenta. No está en paz, David, está en guerra. Su vida está en peligro. Su vida está en caos. Pregunta, ¿has estado tú en alguna situación donde tu vida ha estado en caos? Y la respuesta es que sí. Todos nosotros vamos a pasar situaciones donde nuestra vida va a estar en caos, donde las cosas no van a salir como nosotros pensábamos, donde las situaciones no van a salir como nosotros lo habíamos imaginado y nuestra vida se encuentra en caos. Y en esa situación está David en ese momento, en caos, en turbulencia, y escribe el Salmo 23. Entonces, este salmo es un salmo para cuando tu vida está en turbulencia más que todo. Lo puedes leer en momentos de paz, pero el momento cuando David lo escribió es un momento difícil y esto tú lo puedes aplicar a tu vida. Cuando tu vida es en un momento difícil, agarra el Salmo 23, porque el autor lo escribió cuando su vida estaba en una posición muy difícil. Entonces vamos a ver 2 verdades básicas acerca de ese salmo de que yo pude sacar rápidamente. Y voy a ser un poco rápido para que tengamos tiempo del almuerzo. Yo sé que algunos de nosotros venimos con hambre. Pero rápidamente, número 1, la primera verdad es que el verdadero descanso solo se encuentra en Dios. El verdadero descanso para tu vida, el verdadero descanso para tu alma solo se encuentra en Dios. Hay una industria grande
en Estados Unidos y en el mundo tratando de dar descanso. De diferentes formas, en forma de hoteles, en forma de medicinas, en forma de terapias, en forma de muchas cosas. Hay industrias dedicadas a darte a ti descanso. Pero este verso nos dice de que el verdadero descanso solo se encuentra en Dios. David sabía eso. Mi descanso en esa situación no es los números de mi imperio. El descanso para mi vida en este mundo no es una situación fuera de que yo puedo actuar. Mi descanso es mi pastor. El descanso para tu vida, estás buscando descanso, estás cansado, estás abatido. El descanso para tu vida, el descanso verdadero, solo se encuentra en Dios. Y hay varias razones por eso. Número uno, porque Dios es el que está en control. Dios está en control. El verdadero descanso se encuentra en Dios porque Dios es el único que de verdad tiene control sobre tu vida. Las terapias, la medicina, los masajes, todas esas cosas que te prometen descanso, no tienen control sobre tus circunstancias. Dios sí tiene control. Mira lo que dice Salmos 22, 28, que es el salmo previo al Salmo 23. Dice, el reinado es del Señor y Él gobierna todas las naciones. El que gobierna el mundo, el que está en control del mundo, el que controla las circunstancias es el Señor. Y cuando tú en tu vida internalizas de que Dios está en control, estás tomando el primer paso en encontrar el verdadero descanso. Así como estuvimos viendo hace unas semanas la historia de la barca en la tormenta cuando Jesús estaba durmiendo. ¿Por qué Jesús estaba durmiendo en la barca? ¿Por qué Jesús estaba descansando en una situación turbulenta? Porque Él estaba en control. Así que una aplicación fácil para tu vida es, ¿está tu vida en caos? El primer paso para encontrar descanso es entender de que en medio del caos, en medio de la frustración, en medio de la tormenta, Dios no ha perdido el control en tu vida. Dios sigue soberano, Dios sigue en control. Y cuando nosotros internalizamos eso, empezamos a descansar y experimentar la paz de Dios. Así que el verdadero descanso solo se encuentra en Dios porque Dios está en control. También el verdadero descanso solo se encuentra en Dios porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Muchas veces tú vas a buscar descanso y vas a buscar paz en los lugares equivocados. Y Dios es el que sabe qué es lo que de verdad tú necesitas. Dice Proverbios, capítulo 16, verso 9. Dice, el corazón del hombre piensa su camino, pero es Jehová el que endereza sus pasos. ¿Qué es lo que quiere decir este verso? Muchas veces tú, en tu búsqueda de encontrar paz, de encontrar descanso, vas a tomar decisiones y vas a hacer planes que te van a llevar a más caos. Y Dios muchas veces va a cerrar puertas, va a cancelar planes, va a decirte que no, porque su camino y no tu camino es lo que te va a llevar al verdadero descanso. Y eso es una gran satisfacción, porque cuando tú sabes de que Dios es el que sabe cómo tú puedes encontrar el verdadero descanso, tú puedes entender de que las puertas cerradas que encuentras en el camino es una redirección a la paz de Dios. Lo repito de nuevo, cuando tú entiendes de que Dios sabe cuál es el camino que te va a llevar al descanso y a la paz, las puertas cerradas que encuentras en el camino las puedes ver como una redirección hacia la paz de Dios. No encontré ese trabajo, no me aceptaron, no me salió esos planes, no me salió ese negocio. ¿Será que Dios me quiere sufrir? ¿Será que Dios me quiere hacer, dar una enseñanza? ¿Me está castigando? No. Muchas veces Dios te va a decir que no, porque tus caminos, tus decisiones, tus planes no te van a llevar al lugar que es mejor para ti. Y Él va a cerrar puertas para enderezar tus pasos, porque Él sabe qué es lo que de verdad tú necesitas. ¿No te salen los planes hoy? ¿No te ha resultado la vida como tú pensabas?
no te han salido las cosas como tú te imaginabas, tómalo como una redirección de Dios, porque Él está probablemente enderezando tus pasos. Muchas veces nosotros tomamos pasos y planes que nos llevan a más problemas y Dios cierra puertas y nos lleva a un lugar mejor. Entonces Dios, cuando tú encuentras eso, tú encuentras descanso en Dios. A veces el camino a los lugares delicados, mira lo que dice el verso, junto a lugares dedicados me hará descansar. A veces ese camino a lugares delicados es llevarte por medio de lugares incómodos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Aquí está usando la historia de un pastor de ovejas. Dice, Jehová es mi pastor que me lleva a lugares delicados, a delicados pastos. ¿Qué significa delicados pastos? Delicados pastos es un lugar donde las ovejas podían comer, podían descansar en paz. Pero para ser llevados hacia ese lugar, el pastor los tenía que muchas veces llevar por caminos donde habían piedras, los tenía que hacer cruzar ríos, los tenía que hacer por lugares donde la vegetación era muy incómoda. Pero el pastor sabía que para llegar a esos lugares de delicados pastos, tenían que pasar por caminos incómodos, tenían que cruzar ríos. Tú en tu vida vas a tener que cruzar momentos incómodos en tu vida para llegar a lugares de delicados pastos. Y esos momentos incómodos se van a sentir como que Dios no tiene el control, como que Dios no sabe lo que hace, como que a ti no te están saliendo los planes, pero tómalo como una redirección. Dios te está llevando a un buen lugar. Y número 3, el verdadero descanso solo se encuentra en Dios, porque Dios es el que provee el ambiente necesario para poder descansar. Dios provee el ambiente necesario para que tú puedas descansar. Mira lo que dice el verso, en lugares de delicados pastos me hará descansar. No me llevará a cualquier lugar, me llevará al lugar correcto, me llevará al ambiente correcto para que mi paz, para que mi espíritu pueda encontrar descanso. Hay un autor que escribió un libro que se llama un estudio al Salmo 23, que se llama Philip Keller. Y mira lo que dice este autor. Dice, es significativo que para estar en reposo, dice, debe haber una clara sensación de libertad respecto del miedo, la tensión, las molestias y el hambre. Lo digo de nuevo, es significativo que para estar en reposo debe haber una clara sensación de libertad respecto del miedo, la tensión, molestias y el hambre. ¿Qué es lo que quiere decir esta persona? Lo que quiere decir esta persona es que para que tú estés en una posición, en un lugar donde pueda haber descanso, no tiene que haber miedo, no tiene que haber tensión, no tienen que haber molestias y no tiene que haber hambre. Si tú llegas a un lugar y tienes hambre, no vas a descansar. Si tú llevas a un lugar y tienes miedo, no vas a descansar. Si vas a un lugar y encuentras molestias y tensión, no vas a descansar. Pero Dios provee un ambiente para que tú puedas descansar. Mira lo que dice Salmos 81:1. Dice David, dice, te amo, oh Jehová, dice, fortaleza mía, Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador. Dice, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Mira las palabras resaltadas ahí. Jesucristo es mi roca, Jesucristo es mi castillo, Jesucristo es mi libertador, Jesucristo es mi fortaleza, Él es mi escudo, Él es mi fuerza, Él es mi alto refugio. Cuando tú tienes esto de tu lado, no hay miedo, no hay molestias, no hay tensión y no hay hambre. Jesucristo, Dios, tiene la habilidad de ponerte en un lugar en tu vida sin tensión, sin molestias, sin miedo y sin hambre. ¿Te acuerdas lo que le dijo Jesucristo a la mujer samaritana en el pozo? Dice, tú tienes sed, pero yo te doy agua para que jamás tengas sed. Muchos de nosotros
A veces nos encontramos en algún punto en nuestras vidas donde no encontramos descanso porque tenemos miedo. Jesucristo es tu escudo. Muchos de nosotros nos encontramos en una posición donde no tenemos paz en nuestro corazón porque tenemos hambre. Jesucristo, Dios, es tu provisión. Algunos de nosotros no vamos a estar en un lugar donde podemos tener paz porque nosotros tenemos algunas molestias, algo nos está molestando, algo nos está incomodando. Jesucristo es tu roca fuerte. Dios te provee lo necesario para que tú vivas una vida sin miedo, sin molestias, sin hambre, completamente lleno de Él. Y cuando tú vives una vida, cuando Jesucristo llena todos esos vacíos en tu corazón, tú vas a experimentar paz. Así que pregunta para tu vida: ¿está Jesucristo, está Dios siendo tu roca fuerte? ¿Estás tú siendo alimentado de la palabra de Dios? ¿Estás tú poniendo tu confianza en Él? ¿Estás tú usándolo a Él como escudo? ¿Se recuerdan que estuvimos hablando hace algunas semanas del escudo de la salvación? ¿Está Jesucristo siendo tu escudo? ¿Es Jesucristo tu roca fuerte, tu castillo, tu libertador? Él es tu fortaleza, es Él tu escudo, es Él tu salvación, es Dios tu alto refugio. Cuando Dios es todo eso en tu vida, tú llegas a un lugar donde tú puedes descansar. Y Dios te provee lo necesario para que en esta vida tú la vivas en un ambiente listo para que tú puedas vivir no agobiado, descansado y tranquilo en Él. Él te da esa habilidad. Así que el verdadero descanso solo se encuentra en Dios. Y la segunda verdad que encontramos es de que encontrar descanso en Dios tiene un elemento de sumisión al pastor. Lo repito de nuevo: encontrar descanso en Dios tiene un elemento de sumisión al pastor. Y aquí viene una palabra que a nosotros no nos gusta: sumisión. Algunos de nosotros no les gusta la palabra sumisión, ¿verdad? Porque la estamos tomando de forma probablemente equivocada. Pero mira lo que dice el verso: junto a aguas de reposo, Él me pastoreará. En inglés, la traducción en inglés dice, He leadeth me. Él me lleva. Así que Él me dirige. Pero para que Él me dirija, yo me tengo que someter a su guía. No vamos a encontrar descanso en nuestra vida fuera de someternos en obediencia a la guía de Dios. Déjame repetirlo de nuevo: no vamos a encontrar descanso en Dios fuera de someternos en obediencia a la guía de Dios. Y aquí es donde a algunas personas les choca, ¿no? Porque dicen, ok, a mí me gusta todo lo bonito de Dios, me gusta todo lo bonito de la iglesia, me gusta cuando las hermanas nos hacen comida, ¿verdad? Las boquitas, me gustan esas cosas bonitas de la iglesia, me gusta cuando predican un buen mensaje que me hace sentir bien, me gusta cuando voy a un grupo y pasamos un buen tiempo, me gustan esas cosas bonitas de la iglesia, pero hay cosas que no me gustan. Sumisión. Ahí ya como que me dicen qué hacer. Ahí ya como que es un poco más difícil, ¿no? Pero fíjate de que todos nosotros estamos dispuestos a entrar en sumisión. ¿Por qué te digo esto? Yo he contado esa historia antes, ¿no? Ahora todo el mundo la tiene en su celular. Pero tú usas un GPS. ¿Tú usas un GPS? Esa es una ciudad grande. Yo todavía uso GPS para ver dónde hay tráfico, dónde no hay tráfico. Pero me acuerdo cuando venían saliendo los GPS, era una cajita que tú pegabas en el carro. Me acuerdo que mi papá la agregaba al carro que él rentaba cuando veníamos aquí a vacacionar. Y era una cajita de que tenía voz
Y la de nosotros tenía una voz de española, era de Sevilla, no sé por qué, pero era una cajita que nos decía, en 300 metros dobla a la derecha. Y mi papá, bien obediente, en 300 metros doblábamos a la derecha, ¿verdad? En 400 metros únete a la autopista. Y mi papá, bien obediente, se unía a la autopista, ¿verdad? Ahí no había problema de sumisión. ¿Por qué no había problema de sumisión ahí? Porque la guía nos estaba llevando a un buen lugar. Cuando tú tienes una guía que te lleva a un buen lugar, en tu vida no hay problemas de sumisión. Cuando tú entiendes de que hay una guía que te va a llevar a un buen destino, no vas a tener problemas de sumisión. Y muchas veces a nosotros nos cuesta digerir de que la guía de Dios no es una guía de dobla para acá, dobla para acá, porque yo soy Dios y así lo digo, ¿verdad? Y muchas personas lo miran así. Miran a Dios como un autoritario, de que le dice, obedece porque yo lo digo, y con el látigo, ¿no? Muchas veces nos cuesta y ponemos resistencia a esta guía. Pero ¿qué nos dice este verso? De que la guía de Dios no es una guía de alguien autoritario. La guía de Dios no es una guía de alguien simplemente que lo hace porque quiere. La guía de Dios lo hace porque nos lleva a un buen lugar. Y a esa sumisión es fácil hacerle caso. ¿Tienes tú problemas de sumisión? La Biblia dice, esposos, amen a sus esposas. Es difícil someterse a veces a la guía de Dios. Esposas, respetan a sus esposos. Es difícil a veces, ¿no? Decimos, ¿por qué? ¿Qué será de que hijos obedezcan a sus padres? Qué difícil, ¿no? ¿Por qué dijo eso Dios? Y yo miro a algunos papás que le dicen a los hijos, mira qué es lo que te estoy diciendo. Mira lo que dice Samuel. Pero la guía de Dios no solo son mandatos, no solo son instrucciones, solo porque Dios lo dice. La guía de Dios te lleva a un buen lugar. Y cuando tú entiendes eso, es más fácil amar a tu esposa, es más fácil respetar a tu esposo, es más fácil obedecer a tus padres, es más fácil hacer lo que dice la Biblia. Mira lo que dice Proverbios, capítulo 4, del 11 a 12. Dice, hablando Dios, yo te muestro el camino de la sabiduría y te llevo por senderos de rectitud. Tus pasos no encontrarán obstáculos y cuando corras no tropezarás. Y a nosotros muchas veces vemos un verso así, dice, qué bueno, qué rico que Dios nos guía así. Pero ¿sabes qué significa esto? Que tú tienes que ser sumiso a la guía del pastor. Para que Dios te lleve por senderos de rectitud, para que Dios te lleve por lugares donde no encontrarás obstáculos, por caminos donde no tropezarás, tienes que estar bajo la sumisión del buen pastor. Pregunta, ¿estás tú en tu vida sometiendo tus decisiones, sometiendo tus pensamientos, sometiendo tu familia, tu alma bajo la guía del buen pastor? ¿O estás haciendo tú las cosas como te da la gana? Yo te muestro el camino de la sabiduría. ¿Qué significa eso? Sígueme, hazme caso. Tienes que tener sumisión al pastor, al buen pastor. ¿Y qué significa sumisión? Bueno, hay 3 cosas para terminar. Número 1, sumisión a Dios equivale a obediencia. Si tú quieres ser sumiso a Dios y quieres que Dios te lleve por buenos lugares, necesitas obediencia. Necesitas hacer caso. Básicamente, lo que la Biblia dice, hacerle caso. Ama a tus enemigos. Seguir los 10 mandamientos. Lo que aprendemos en la iglesia, aplicarlo para tu vida. No, eso no lo voy a hacer. Sumisión a Dios equivale a obediencia completa. Tú quieres de que el buen pastor te lleve a un lugar de descanso, necesitas sumisión y esa sumisión equivale a obediencia diaria en tu vida. Número 2, la sumisión a Dios también equivale a negación. Van a haber cosas en tu vida que para que tú seas alguien sumiso al pastor vas a tener que aprender a decirte que no. Actitudes, pecados, emociones,
relaciones. No sé qué es lo que tú tienes que decir que no, pero sumisión a Dios tiene un ingrediente de decirse no a uno mismo. Tienes que aprender a decirte que no. Tienes que aprender a negarte. Si no, vas a ser una persona no sumisa. Y número 3, y aquí para terminar, sumisión a Dios equivale a gracia. La sumisión a Dios equivale a gracia. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú te estás poniendo bajo la guía no de un tirano, no de alguien que te manda, no de alguien que te acusa. Tú te estás poniendo bajo la guía de alguien que te perdona, que te entiende, que te vuelve a agarrar en tus brazos cuando caes una y otra vez. Y esa es la parte de la sumisión que a veces se nos olvida, ¿no? A veces nosotros decimos, voy a ser sumiso a Dios, pero decimos sumisión a Dios significa sufrimiento. Sumisión a Dios significa decirte que no a ti mismo, y vas a sufrir en algunas cosas, no te lo voy a negar. Pero sumisión a Dios también equivale que cuando tú eres la oveja que se pierde, el pastor deja a las otras y te va a recoger. Eso también equivale a sumisión. Sumisión también equivale que cuando tú caes, el pastor te recoge. Sumisión a Dios equivale que cuando tú vas a un lugar donde no debiste ir, donde no debiste estar, el pastor te rescata. Y tú en tu vida vas a estar en momentos donde necesitas la gracia del pastor. Tú en tu vida vas a estar en momentos donde vas a necesitar que el pastor te recoja con amor, con gracia y te dé una segunda oportunidad. Y ese es el pastor que te está diciendo, sígueme. No es el pastor enojado, no es el pastor arrecho, no es el pastor dictador, es el pastor lleno de gracia que está dispuesto a morir por ti. Ese es el pastor que te quiere llevar a un buen lugar. Entonces, para terminar, nosotros podemos decir de que si tú quieres vivir una vida de descanso, te animo a que estés abierto a estar siguiendo la dirección de ese pastor que quiere llevarte a un lugar de descanso lleno de gracia, lleno de misericordia. Pregunta, ¿estás tú siguiendo al buen pastor o sigues rebelándote contra él? ¿Estás tú obedeciendo su palabra o estás tú viviendo como se te da la gana sin tomar en cuenta en tu vida lo que la Biblia dice acerca de ti? Te animo a que salgamos hoy de esta reunión sumisos y recordando de que el buen pastor quiere llevarte a un lugar bueno, quiere llevarte a un lugar de paz y quiere que lo sigas porque te va a llevar por un camino de gracia, por un camino de amor, por un camino de buenas cosas. Vamos a ponernos de pie rápidamente, vamos a orar. Quiero hacer una oración para que nosotros entremos y estemos dispuestos a seguir a ese buen pastor. Así que acompáñeme a orar rápidamente. Padre, gracias porque tú, Señor, nos amas. Gracias porque tú, Señor, nos viste y dijiste, yo lo quiero llevar a esa persona a un buen lugar. Te pedimos, Señor, de que nosotros encontremos descanso. Te pedimos, Señor, de que nosotros encontremos gracia. Que nosotros, Señor, encontremos, Señor, el camino para siempre estar siguiendo a un buen pastor y llegar a un lugar de descanso para nuestra vida, Padre. Algunos de nosotros estamos cansados, algunos de nosotros estamos golpeados, algunos de nosotros estamos en una situación de turbulencia en nuestra vida y necesitamos un respiro, necesitamos una pausa, necesitamos paz. Que salgamos de aquí recordando, Padre, de que tú, Señor, nos puedes llevar a ese lugar. Que tú, Señor, nos puedes llevar a un lugar de reposo, a un lugar donde nuestra vida, independientemente de las circunstancias a nuestro alrededor, esté firme, Señor, en tu bondad, no en lo que está pasando alrededor de nosotros, Padre. Que seamos una iglesia, Padre, que siempre nosotros estemos buscando seguirte, seguir al buen pastor, obedecer al buen pastor, ser sumisos al buen pastor, Señor, porque ese buen pastor nos quiere llevar por un camino de gracia, Señor.
un camino de paz, un camino de descanso, un camino de reposo. Que esa realidad, Señor, el día de hoy sea verdad en nuestra vida, Padre. Gracias por los hermanos que estamos aquí, Padre. Gracias por los padres que estamos aquí, Señor. Tú nos has puesto en un lugar, Señor, para guiar a nuestras familias a un lugar pacífico, Padre. Que nosotros tomemos ese rol de formar familias en paz, hogares en paz, donde nuestros hijos, nuestra esposa, familiares se encuentren en reposo, Padre. Porque ahí, en ese hogar, está tu paz habitando con nosotros. Que empiece con nuestra vida. Gracias, Dios, por tu iglesia. Gracias por tu Hijo que murió por nosotros para darnos acceso a ese Dios de salvación, Dios de paz, Dios de descanso, Dios de nuevas oportunidades, Dios de gracia, Padre. Que tomemos, Señor, la decisión de seguirte, la decisión de obedecerte, la decisión de ser llamados tus hijos, Padre. En tu nombre, Padre, oramos. Amén.